representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes, 25 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de los diarios y medios de comunicación nacionales e internacionales, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Una de las noticias más destacadas en las últimas horas tiene que ver con, la deportación de Juan Guaidó desde Colombia a los Estados Unidos. Dejó Bogotá y viajó a Miami. Migración asegura que estaba en Colombia de manera ilegal. Esto lo tomó de la W en Colombia. El líder político anunció su llegada a Colombia la mañana del lunes 24 de abril. A través de un comunicado en redes sociales, dice la nota, Migración Colombia aseguró que el opositor venezolano Juan Guaidó viajó la noche de este lunes 24 de abril rumbo a Miami en un vuelo que despegó a las 11 de la noche después de ser conducido al aeropuerto El Dorado tras encontrarse en Bogotá de manera irregular. Y esto ha generado toda clase de reacciones, inclusive desde nuestro país, por la situación de este dirigente, quien fue presidente interino de Venezuela, ahora mismo candidato a las primarias. No sabemos en qué situación quedará en este momento, pero desde Venezuela, justamente, una de las dirigentes que se pronunció fue María Corina Machado, de 20 Venezuela. Ya se solidarizó con Guaidó tras amenazas de Maduro. Esto lo tomó de la revista Semana. Lo que está en juego es de vida o muerte, dijo María Corina Machado. Guaidó estuvo en Bogotá y buscaba participar en la conferencia internacional que se celebra el día de hoy sobre nuestro país. Vamos a conversar con nuestro invitado acerca de este y otros temas. Henry Alviares nos acompaña, quien es coordinador de organización de 20 Venezuela. Conoce perfectamente el tema que vamos a conversar, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación porque, entre otras cosas, ellos tuvieron este partido político una importante reunión, entiendo, el día de ayer. Coordinador nacional de organización de 20 Venezuela, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. La gratitud es nuestra, poder permitirnos tu espacio para poder transmitir tantas informaciones, ¿no?, que se están dando en el país en estas últimas horas, en un espectro caldeado, movido y, por supuesto, muy expectante, ¿no?, de las cosas que puedan ocurrir en función del devenir patrio. Pues mucho interés de conocer su reacción y, sobre todo, información que pueda compartir con nosotros sobre varios temas. De entrada, le pregunto sobre la situación de Juan Guaidó. Comentaba con la audiencia la reacción de María Corina Machado, pero me gustaría escuchar su opinión sobre lo que ha ocurrido, la decisión de deportarlo a los Estados Unidos y, sobre todo, las expectativas que tienen o no en torno a esta cumbre que se celebra hoy en Bogotá. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, primero, respetar la posición individual de Juan, entre otras cosas, porque, claramente lo que esboza es, un estado de inseguridad que está sufriendo dentro del país por las amenazas que públicamente se han inferido contra él. Eso, por supuesto, para nosotros no es ajeno, entre otras cosas, porque sabemos que aquí no hay Estado de Derecho, sabemos cómo se persigue la disidencia política, y el caso de Juan es uno más de tantos que han transitado en esta lucha que nosotros hemos emprendido en Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, lo ocurrido en Colombia, creo que la verdad que lamento el trato que se le dio, entre otras cosas, por lo sui generis, que es el caso, ¿no? Por lo que representa Juan para la lucha democrática, y más cuando en ese país de alguna manera han querido vender la idea de que se está gestando, se está fraguando, se quiere mediar para una salida democrática
en Venezuela, ¿no? Hay cosas que resalto, ¿no? Por un lado, el gobierno del presidente Petro, pues, de manera animada, plantea, y lo ha hecho a través de la vocería de su Cancillería, de que hoy hay un evento donde se están buscando soluciones para Venezuela, pero por otro lado, vemos también un régimen como el venezolano de Maduro, pues prácticamente estableciendo condiciones inauditas, de alguna manera para desmontar cualquier buen propósito, si lo existiese, dentro del marco de esta cumbre que se está celebrando en Colombia. Y finalmente, tengo que decirlo porque me parece algo a llamar la atención, que los supuestos negociadores, que no son tales porque realmente no tienen la legitimidad para representar a la oposición venezolana, que se encuentran en Colombia, esos que han sido los grandes chulos del interinato, oye, fueron poco solidarios con lo ocurrido con Guaidó allá. Una comisión venezolana que se llame oposición, cualquiera sea las circunstancias, cualquiera sean las diferencias que podamos tener, como en el caso de nosotros, que la tenemos con Juan Guaidó y su desempeño alrededor del interinato, de alguna manera la lucha creo que hay que verla un poco más allá de la coyuntura de lo individual y de los intereses parciales. Pareciera que estos señores que están sentados allá o que han pretendido representar la oposición venezolana durante muchos diálogos, porque debemos decir que son 15 diálogos los que han ocurrido, pareciera que están mucho más interesados en caer en gracia con Jorge Rodríguez, con el propio Maduro. Bueno, ya Maduro los emplaza de manera hasta burlesca con el caso del señor Blas, donde dice que eso es su amigo y bueno, casi que hermanos de vida, pero son ellos los que están supuestamente tratando de dirimir los problemas de los venezolanos. Entonces, son una situación que por supuesto desde nuestro punto de vista respetamos la posición de Guaidó, nos solidarizamos con él y con su familia porque sabemos de que es capaz este sistema que persigue y que acosa, pero también por otro lado entendemos que la salida a la eventual crisis pasa por una negociación sincera, real y pulcra, y ojalá que así lo entiendan la comunidad internacional y que no se presten a un juego en procura de buscar impunidad para un sistema que está señalado absolutamente de delincuencial y de violador de los derechos humanos. Le pregunto a nuestro invitado, porque ciertamente llama la atención, es decir, el silencio en general sobre este tema, más allá de la reacción de María Corina Machado y quizás otros dirigentes. ¿Ustedes fueron invitados a participar en alguna reunión, incluso antes de la cumbre en Bogotá? Lo digo porque el expresidente Pastrana pidió pues taxativamente la participación de la propia María Corina Machado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no hemos sido invitados ni esta vez ni las veces anteriores, entre otras cosas, porque la voz de María Corina y lo que ella ha venido denunciando claramente no le es cómodo para el régimen, incluso para los propios que están sentados allí dentro del sector oposición. Ellos buscan espacios donde puedan de alguna manera oxigenar, pretender extender esta tragedia y de alguna forma también hacérsela fácil al sistema de Maduro. Allá lo que se está buscando es simplemente cómo lavarle la cara a Maduro. Y yo quisiera pues creer en la buena voluntad del presidente Petro, pero lamentablemente los gestos que vimos ayer de Jorge Rodríguez en función de esas 5 peticiones, imagínate María Alejandra, están pidiendo que cesen las investigaciones en la Corte Penal Internacional, en la cual esta misma semana se presentaron unos relatos por demás dantescos y muy triste, ¿no? Muy triste para nosotros como nación, que se cesen las investigaciones en los Estados Unidos, que se devuelva el oro venezolano, que se cesen las sanciones por la cual se han sido de alguna manera objeto este régimen precisamente por la violación que ha tenido y cómo se ha vulnerado el sistema democrático. O sea, cosas como esa, pues por supuesto lo que está pidiendo es que a cambio de nada, porque eso es otra cosa, el régimen no da una salida real. Esta gente está como la persona que debe en la bodega, debe un año de una deuda enorme y va al día siguiente a pedir que le den otro crédito. O sea, ¿quién puede creer en un sistema como este que no cumple, que tenemos prácticamente 15 diálogos buscando una salida democrática para el país que no se ha dado? Entonces, o sea, como te digo, es bien complejo lo que estamos viendo y por eso nuestra posición ha sido muy franca. O sea, nosotros estamos dispuestos a participar en un diálogo con mediadores reales, con una interlocución legítima, que por cierto tampoco la tienen los que están sentados allí en el régimen, y finalmente procura una salida real para nuestro país. Eso hasta ahora no ha ocurrido en los 15 diálogos previos. Le pregunto a nuestro invitado sobre la reunión de ayer, ¿qué puede compartir con nosotros? Generó
si me permite, dudas acerca de la participación o no en la primaria de la oposición, dependiendo de lo que ocurra con la decisión de la comisión en torno al Consejo Nacional Electoral, que puede compartir con nosotros. Bueno, fíjate, María Alejandra, nosotros acudimos a la comisión de primaria, que merece todo nuestro respeto, entre otras cosas, por el debate que se está dando, bueno, públicamente y nacionalmente, producto de una misiva que envió una comisión técnica del Consejo Nacional Electoral, donde plantea que su participación ante la petición que le han hecho algunos sectores, incluso la propia Comisión Nacional de Primaria, pero unos sectores políticos, por cierto, los mismos que están representando a la supuesta oposición en Colombia, que anhelan que el Consejo Nacional Electoral de alguna manera sea quien tutele todo el proceso de elección primaria, cosa que nos parece insólita. Bueno, prácticamente les planteó el Consejo Nacional Electoral a esta comisión de que ellos participarían siempre y cuando tutelen todo el proceso desde que arranca hasta que termina, o sea, desde el momento de la instalación de la mesa hasta el momento incluso del escrutinio, donde los votos de la oposición los va a contar el sistema o en todo caso este instrumento del régimen llamado Consejo Nacional Electoral. Entonces, ante ese debate, pues nosotros fuimos a reafirmar nuestra posición en torno a la inconveniencia que esto va a causar en el ánimo que gracias a Dios se está dando en el país, donde entienden que las primarias pueden ser un instrumento para reunificar las fuerzas opositoras, para de alguna manera reencontrarnos, entre otras cosas, bajo un esquema de lucha que se están dando de cara a un evento que puede estar próximo a darse, que es una elección presidencial, y bueno, y lamentablemente esta interferencia o esta injerencia que pudiese pasar en el secuestro del proceso, en este caso de las primarias, pues pudiese crear un daño altísimo a la confianza, a la credibilidad y a la participación de nosotros como organización e incluso a la participación del ciudadano. La verdad no me quedó claro si decidieron participar o no y en qué términos digamos, reformulo la pregunta. Si el Consejo Nacional Electoral tiene algún tipo de participación, ¿ustedes van a continuar? ¿Qué es lo que tienen planteado? Bueno, claro, lo que te quería explicar era el por qué nosotros nos reunimos ayer con la Comisión Nacional de Primaria, en la cual fue una interacción bien fluida. En función de las condiciones, va a depender de las condiciones, porque, o sea, depende cómo veamos nosotros el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral. O sea, si el Consejo Nacional Electoral, que tiene la potestad de facilitar los centros de votación, lo facilita, nosotros creemos que eso no tiene ninguna injerencia. En todo caso, apuesta o contribuye a una buena celebración de unas primarias. Si el Consejo Nacional Electoral facilita el registro electoral permanente en cuanto a la data para saber con claridad y con exactitud quiénes están inscritos, me parece muy bien. Eso tampoco de alguna manera altera un eventual resultado en un proceso de participación como el que tenemos. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral empieza a meter sus máquinas, sus operadores, el Plan República, pero además pretende meter los cactahuellas que de alguna manera violenta y vulnera la identidad del elector, porque quién puede, o sea, precisamente es parte de la discusión de fondo, cómo nosotros preservamos que este proceso sea netamente opositor, pero además que se respete y si de alguna manera se proteja la identidad del elector, bueno, obviamente ahí ya estaría interfiriendo. Y si aún así, incluso como lo planteó en la misiva que le envió a la Comisión de Primaria, quiere emitir el boletín final y quiere escrutar los votos y es el que cuenta los votos, sin ningún tipo ni de auditoría, ni de que nos dé transparencia, obviamente va a crear desconfianza. Entonces, aquí lo que estamos planteando es que es lo que más le conviene al país, no es lo que le conviene a una opción política como la que hemos planteado nosotros. Y lo decía María Karina ayer de manera muy acertada. O sea, sabemos que hay sectores de la oposición que quieren excluirnos, entre otras cosas por la preferencia que está teniendo María Corina y la conexión que tiene con el ciudadano. Sabemos y lo voy a decir directamente, que hay gente que tirada al piso para que sea Jorge Rodríguez quien le cuente los votos. La gente de Primero Justicia, hay que decirlo, quieren que sea, bueno, quisieran revivir incluso a ese Consejo Nacional Electoral desacreditado para que de alguna manera sea los que manejen el proceso. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y se lo planteamos a la Comisión Nacional de Primaria, que el proceso dentro de Venezuela lo rige el CNE y van a dejar de manera residual a que sea la Comisión de Primaria que elija
que de alguna manera conduzca el proceso en los venezolanos en el exterior. ¿Cuál es la diferencia, me pregunta María Alejandra, entre los venezolanos que están afuera y los venezolanos que estamos adentro? ¿Por qué ceder ante el chantaje del régimen que quiere interferir las primarias? Además que no las quieren hacer y hay que denunciarlo. Hay sectores de la oposición que tampoco quieren ir a primaria. Los señores de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, lo que quieren llegar es a un consenso, no quieren que compitamos, no quieren que se logre una unidad en función de la legitimidad ciudadana. Hay que denunciarlo. Por cierto, son los mismos que hacen loas a todos estos productos, a estos procesos de diálogo infructuosos por demás. Son los mismos que han contribuido con la tragedia de 20 años. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa mediocridad? No vale, vamos a decir las cosas como son. Y le transmitíamos eso al Consejo, a la Comisión Nacional de Primaria, que entiendo y quisiéramos pensar que van a hacer buena su palabra, como lo dijo el presidente Casal, que merece todo nuestro respeto, cuando dijo María Alejandra en la presentación del cronograma, que ningún factor político, ni social, ni del régimen van a quitarle el control de las primarias. Bueno, con la carta que mandó el CNE, obviamente el control le es arrebatado. También vamos a hacer buena la palabra de la miembro de la vicepresidenta, creo, de la Comisión Nacional de Primaria, la señora Uzcategui, que dijo que sería insólito, inadmisible que el Consejo Nacional Electoral pretendiera involucrar las cactahuellas porque eso violentaría la identidad del votante. Bueno, vamos a esperar que eso lo hagan. Bueno, entonces yo creo que no a un proceso de autogestión. Y bueno, eso es una de las cosas que se están discutiendo. Esperemos que van a ser los resultados. Tienen fecha hasta el 7 de mayo porque el tiempo sigue corriendo y ante la amenaza de alguna manera que tenemos ante un régimen que dice que quiere adelantar las elecciones, bueno, tenemos que apresurar para que las primarias sean un éxito y hay que apostar a que las primarias se den. Ojo, nuestro objetivo es que las primarias se den. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a varios temas que pone sobre la mesa nuestro invitado, sobre todo esta denuncia reiterada en torno a supuestos intereses para evadir la primaria, que ya parece una realidad. No sé en qué términos podría suspenderse el proceso. Al regreso quisiera andar, si me permiten, este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país,
que pasa por la primaria de la oposición convocada para el 22 de octubre, pero también pasa por las iniciativas de la comunidad internacional para intentar conseguir bueno, una elección transparente en nuestro país de cara a unas presidenciales en 2000, probablemente, no lo sabemos en qué términos, en 2024. Nos acompaña Henry Alviares, él es coordinador de organización de 20 Venezuela, y yo le dejaba una inquietud porque él ha hecho una denuncia que no es nueva, pero con más detalle sobre algunos factores que en teoría están interesados en que no se celebre la primaria. La inquietud que yo le dejaba es, bueno, ¿en qué términos podemos pensar que este proceso puede suspenderse tomando en consideración lo avanzado que está y las declaraciones que ha ofrecido la propia comisión encargada de organizar la elección? ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, es que hay maneras de hacer que las primarias sean un instrumento inútil. Una manera de hacerla es estimular la participación. ¿Cómo se estimula la participación? Bueno, precisamente introduciendo elementos que generen desconfianza, ¿no? Aquí puede crearse una nueva lista tacón, vamos a estar claros. Si tú le das el cactahuella y bajas, y lo que sabemos que van a votar en las primarias, van a ser pura oposición, el sistema y el CNE va a tener en sus manos con exactitud los nombres y las personas que participaron en un centro determinado y hacer lo que han venido haciendo durante mucho tiempo, una ingeniería perversa electoral para hacer migraciones, para eliminar votantes o para insuflar en algunos espacios gente que incluso o puedan estar fallecidas. Eso puede ocurrir, pero lo más increíble es que nosotros pongamos en manos de ellos la totalidad y la confianza de los que vayan a participar, donde ellos puedan de alguna manera ser los que emiten el resultado. Eso, la verdad que nos parece insólito. Y cuando yo digo, es que mira, da mucha tristeza, y debo de referirlo, cuando hablo de los partidos me refiero a las cúpulas, no a las bases. Las bases están claras, créeme. Por eso es que hay muchos problemas entre comunicación entre las bases de esos partidos y su propia dirigencia. Lo que lamento en todo esto es que los intereses que se están manejando ni siquiera son los intereses de la propia oposición, son los intereses de los que han sido representantes de Zapatero, que son ahora grandes voceros y son los paladines de la unidad, del señor Ruperti, del señor Gorrín, que al final, pues también, siendo de alguna manera artífices de lo que, y además que en su querencia de que el régimen se mantenga por los grandes negocios que han hecho, que no simplemente utiliza sus peones para tratar de abortar e implosionar las primarias. Eso lo estamos viendo desde ahorita y es un atentado no contra una opción política, porque bueno, obviamente ven en este caso a la opción de María Corina como que una afrenta a los intereses que ellos protegen, sino de alguna manera es atentar contra la confianza y la posibilidad, la nueva posibilidad que tenemos los venezolanos de crear una fuerza suficiente que nos permita conquistar el sueño compartido de la libertad. Y eso es parte de esta lucha que estamos dando, que como bien lo dice María Corina, es una lucha primero de carácter espiritual, porque es la lucha de fuerzas oscuras contra la fuerza del bien, es una lucha de carácter ético, donde la Venezuela decente, lamentablemente estos últimos años ha sido conducido por el oprobio, y bueno, y finalmente es una lucha de carácter existencial, porque está en juego la posibilidad de reencontrarnos como nación y de reencontrar a la familia. Ahora, le pregunto acerca del avance de la primaria, las fechas que ustedes han establecido para anunciar la continuidad no de la candidatura de María Corina Machado. ¿Qué puede decirnos? Nosotros vamos a ver, la opción de María Corina es una opción ciudadana, y como lo ha dicho ella y como lo repetimos nosotros, vamos a llegar al final. Y el final es poder, de alguna manera, competir, trastocar esta estabilidad de este sistema perverso y de alguna manera sacar al régimen de poder. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto estamos apostando a las primarias, deseamos que las primarias se den de una manera de fortaleza ciudadana. Queremos que se den, y se lo expresamos ayer a la Comisión Nacional de Primarias. Ellos plantearon un lapso, se prorrogaron por unos días por la discusión. Nos parece natural para presentar los reglamentos y las condiciones de participación hasta el 7 de mayo. Ayer se cumplía la fecha y bueno, y que vamos a estar muy vigilantes y lo que insto a la sociedad venezolana de estar pendiente de lo que pueda ocurrir frente a esto. Y sobre todo, mire, ¿saben qué? Las primarias, María Alejandra, están siendo ese reflector que está desnudando a muchos.
O sea, las primarias, de alguna manera, está sirviendo para saber la verdadera intencionalidad de muchas personas que hasta ayer se decían ser opositores y que la verdad lo que han es convertido a la oposición o a su condición de oposición en un gran negocio en desmedro de la aspiración de todos de poder salir de esta tragedia. Así que yo sí siento que en este momento son momentos delicados. Obviamente, cuánto quisiéramos nosotros que hubiese una salida para Venezuela en lo inmediata, pero que entiendan los venezolanos y que entiendan las personas que me escuchan, que sé que son muchas porque tu audiencia es grandísima, María Alejandra, que entendamos que esto es una lucha que tenemos que manejarla con mucha entereza, con mucha claridad, y por eso le digo, trasciende a lo electoral. Esto no es una lucha convencional, esto no es una lucha de una candidatura, de pitico, de banderita, ni siquiera de elecciones. Esta es una lucha de la conformación de una gran legión ciudadana que tenga claro cuál es el objetivo. Y el objetivo es hacer contención a la pretensión del régimen de mantenerse en el poder. Ahora, ustedes desechan del todo las negociaciones, porque ahí me parece que hay opiniones encontradas. La propia María Corina Machado ha dicho que estaría dispuesta a conversar incluso con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo le pediría un comentario tomando en consideración lo que va a ocurrir hoy en Bogotá, pero sobre todo lo que puede pasar durante la celebración de elecciones presidenciales en nuestro país. Lo escuchamos. No, para nada. Nosotros no descartamos ningún diálogo si el mismo es sincero, si tiene objetivos, si tiene interlocutores válidos, si las partes que están allí pueden comprometer realmente a lo que dicen representar bajo ese esquema y sobre todo cuando el propósito sea buscar una solución real al país. Cuando antepongamos todas las partes sentadas los intereses del país, del ciudadano, de la mayoría de los venezolanos, antes que los intereses particulares, cosa que no se ha dado hasta ahorita. Ni los mediadores han sido imparciales. En este caso podemos nombrar algunos, acabo de nombrar algunos, Zapatero en los primeros diálogos, que lamentablemente, bueno, tuvieron sesgos para que además al final resultaron de alguna manera aliados del régimen. Las personas que han estado sentadas, bueno, los primeros negociadores fueron personas que hoy están identificados claramente con el régimen. Si no, pregúntenme dónde está el señor Timoteo Zambrano o Claudio Fermín o estos actores que en alguna oportunidad estuvieron representándonos en esa mesa. Y finalmente, bueno, que dentro del sector opositor hay una representatividad tal que represente a todo el país. Los que están sentados ahí son jefes de partido, pero eso no es la realidad nacional. Además, los partidos políticos están en bancarrota, hay que decirlo. O sea, en Venezuela, los que se declaran independientes, los que están hastiados, los que se sienten traicionados, son mayoría que no creen en una clase política y por eso nosotros planteamos la primaria como la oportunidad para desplazar un liderazgo que fracasó. Los comandos del fracaso, como los llamo yo, gente que tienen, si bien es cierto, este sistema del chavismo tiene 21 años, estos señores tienen los mismos 21 años fracasando y siendo la oposición, eso sí, muy enriquecidos, mientras que hay una sociedad prácticamente empobrecida y viviendo en miseria. Su expectativa en lo personal en el corto y en el mediano plazo, es decir, con relación a una salida política a la crisis en nuestro país, tomando en consideración dos posibles escenarios, que avance esta iniciativa internacional o que definitivamente, bueno, no exista en este momento posibilidades de negociación. Escuchamos. Mira, estoy muy optimista, te lo digo sinceramente, estoy muy optimista porque lo que estoy viendo es que la sociedad venezolana vuelve a despertar, vuelve a creer, se crea una esperanza, se está forjando alrededor de un liderazgo y de muchos liderazgos que de alguna manera entienden la responsabilidad histórica que estamos viviendo, saben que esto se hace inviable. Estoy muy optimista también porque no es verdad que el régimen de Maduro sea inderrotable, todo lo contrario, ha mostrado mucha vulnerabilidad, está mostrando pues prácticamente fracturas hacia lo interno, se está evidenciando los grados de corrupción y de perversión que hay dentro de lo que está alrededor de ese sistema. Por otro lado, veo una comunidad internacional, algunos que de alguna manera ciertamente no han tenido la fortaleza que tuvimos en un momento determinado de la lucha, pero hay una comunidad internacional expectante también de estos procesos judiciales que se le están llevando al gobierno de Maduro precisamente por violación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que la confluencia de una fuerza interna con un liderazgo que tenga claro cuál es su objetivo. Por otro lado, la debilidad de un sistema que prácticamente hasta ellos mismos entienden que esto es inviable y que no puede irse más allá porque claramente resultaría trágico para la sociedad venezolana 6 años más en el poder de esta gente. Y por otro lado, una comunidad internacional que empieza a voltear
con legítimos interlocutores internos, yo creo que puede ser una fuerza suficiente para sacar a Maduro del poder. Y de cara al momento que vaya a ser, por eso yo no quiero hablar ni siquiera del 2024, que están preparados para todos los escenarios. Hay que estar preparado para todos los escenarios, porque esta gente se puede atrever en su violación permanente de laxo, de tiempo, de leyes y de normativas, adelantar un proceso electoral. Por eso, desde el liderazgo que de alguna manera encarna María Corina Machado, estamos construyendo un gran movimiento, una gran fuerza ciudadana que se están plegando a esta opción que sin duda pues le está creando buena esperanza a buena parte de la población. ¿Ustedes están preparados frente a un adelanto de elecciones? Sí. Creemos que hay la fuerza dentro del marco opositor, dentro de la ciudadanía, para poder enfrentar ese escenario. Obviamente, creemos que lo indicado es que se den los lapsos establecidos, pero sin duda que hay que estar preparado porque con esta gente cualquier cosa es viable. Ahora, sobre las declaraciones recientes de Nicolás Maduro en torno a las negociaciones, yo le pediría un comentario. Ellos están poniendo como condición, usted ya adelantaba algo en el corte anterior, pero como condición la entrega de $3.000 millones en el marco del acuerdo social, el levantamiento de sanciones también. Ahora han asumido el tema de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a estos temas? María Alejandra, la pregunta sería no solo al régimen, a los mediadores e incluso a los negociadores de lo que se ha aceptado allí por la oposición. ¿A cambio de qué se le entregan los $3.000 millones? ¿A cambio de qué? ¿Qué está dando de contraprestación el sistema de Maduro que nos permita a los venezolanos percibir que hay una intencionalidad de salir de esta crisis? Yo quisiera, por lo menos, si quieren entre los 3.200 millones, saquen a los 278 presos políticos que hay. Sáquenlos, políticos y militares. Sáquenlos. Ustedes quieren tener gestos de que de verdad las cosas las quieren, que haya un entendimiento internamente en el país. Saquen a los presos políticos. Crean normas institucionales y reglas de juego para nosotros ir hacia un proceso competitivo. Y créanme que la sociedad venezolana va a estar muy animada en participar en cualquiera de estos eventos, tanto diálogo como proceso de elección. Pero hasta ahora no hemos visto nada de eso. Hasta ahora lo que hemos visto es todo un juego a favor del régimen, a cambio de nada. Y por eso sanciono a los que han estado sentados allí en la oposición. Y por eso sanciono la actitud ayer sumisa, cómplice de los que están en Bogotá, que ayer alababan y eran los que estaban al lado de Guaidó. Nosotros lo decimos con moral, porque nosotros no tuvimos parte en absoluto del interinato. Ayer, para saquear monómeros, ayer los que estuvieron en el interinato, que estaban allá, vieron todo lo que le pasó a quien hace unos meses atrás fungía como presidente y que hoy lamentablemente está en esa situación de persecución personal, para decirlo de esa manera. Lamentablemente, bueno, eso es parte de las equivocaciones, de los errores en la cual incurrió, por cierto, el propio Guaidó. Pero entendemos que aquí lo que enfrentamos es mucho más grande, que es un sistema que es el que nos tiene realmente en esta situación de crisis humanitaria. En realidad, es un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. A ti, María Alejandra, siempre tan amable y tan cordial con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Decía que continuamos en Palabras Más, Palabras Menos, hablando del destino político de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Benigno Alarcón, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, lamentablemente yo no tengo retorno. No sé si se escucha el profesor al aire. De ser así, si me escucha usted, profesor, yo le pedí un comentario acerca de los escenarios que tenemos por delante. Pasan por esta cumbre convocada en Bogotá, la expulsión de Juan Guaidó a los Estados Unidos y el papel de la comunidad internacional de cara a la primaria de una elección presidencial en nuestro país. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Buenos días, María Alejandra. Ante nada, quisiera estar seguro que me escuchan por el comentario que hacías al principio. Ahora sí lo escucho perfectamente. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, buenos días ante todo para ti, para tu equipo y para toda la audiencia. Pero yo la realidad es que en lo personal no tengo ninguna expectativa de esta reunión en Colombia. Profesor, vamos a tomar la llamada porque se escucha bastante mal, se entrecorta la conversación, y para escuchar perfectamente lo que tiene que decir. Inicialmente lo que hemos captado es que no tiene mayores expectativas el profesor Benigno Alarcón en torno a la cumbre en Bogotá, donde se va a discutir el destino político de nuestro país. Uno de los puntos que nos gustaría discutir con nuestro invitado tiene que ver con las delegaciones que van a participar, que están invitadas, que han confirmado que ya han llegado a Colombia, pero la decisión de realizar la cumbre sin la participación de la oposición o de Nicolás Maduro, es decir, al margen, manteniendo al margen a los venezolanos. Profesor, adelante, ahora sí me dicen que lo escuchamos bien. Gracias. Bueno, básicamente lo que trataba de decir en la primera parte de nuestra conversación es que no tengo ninguna expectativa sobre esta cumbre en Colombia. En primer lugar, esta mal llamada cumbre, porque en realidad lo que hay es una reunión de delegados enviados por los países, no de máximas autoridades. Es una reunión que básicamente luce como una reunión patrocinada por el gobierno venezolano para tratar de unir voces a sus demandas porque se le quiten las sanciones y todo lo demás. Y ayer la actuación del canciller colombiano, que al final del día ninguna de estas decisiones, por supuesto, se toma sin el visto bueno del presidente Petro, deja en evidencia cómo las presiones del gobierno venezolano sobre el gobierno colombiano son las que están funcionando aquí. O sea, la respuesta que nosotros vimos ante la presencia de Guaidó en Colombia y la necesidad de tener que salir de Colombia
de manera apresurada hacia los Estados Unidos, bueno, deja en evidencia cuál es la posición de Colombia y que no hay ninguna neutralidad en este tema al final del día. Y después hay una declaración, que era lo que estaba contando antes de que se nos cortara la llamada. Hay una declaración de Jorge Rodríguez que yo creo que hay que escuchar cuidadosamente y que la hay que dejar guardada para la historia, donde básicamente Jorge Rodríguez, en otras palabras, termina reconociendo que ellos no van a negociar absolutamente nada. Jorge Rodríguez básicamente condiciona la negociación a 5 condiciones que él anuncia, que al final termina siendo 6, y que son condiciones sencillamente irrealizables. Sobre todo eso que tiene que ver con la Corte Internacional Penal. O sea, básicamente pareciera que el gobierno venezolano cree que las cortes internacionales se manejan como las cortes en Venezuela y pueden ser materia de negociación, cuando exige que para negociar hay que levantar básicamente todos los juicios que hay en el exterior, incluyendo el juicio de la Corte Internacional Penal, lo cual es una petición, por decirlo menos, ridícula, porque ni los tribunales de los Estados Unidos funcionan bajo la hegemonía del Ejecutivo norteamericano, sino que hay separación de poderes, y mucho menos la Corte Internacional Penal. Entonces allí básicamente lo que se está diciendo es que no se va a volver a la mesa de negociación. Y yo creo que el gobierno venezolano lo que sí estaría dispuesto es a volver a una mesa de negociación hecha a su medida, y no a aquella mesa de negociación que tuvimos hasta diciembre, hasta enero, hasta diciembre en México, que básicamente lo que había arrancado con un memorándum de entendimiento que había generado muchas expectativas y que se cumplió hasta que llegó el momento de llegar a los temas álgidos, a los temas medulares, por decirlo así, de la negociación, como es el tema de las condiciones políticas y de las condiciones electorales. Y ahí se levantó la mesa de la misma manera que se ha levantado todas las veces anteriores, de cómo se levantó en República Dominicana, cómo se levantó en Oslo, como se levantó posteriormente en Barbados y ahora en México. Eso es básicamente lo que estamos viendo allí. Es decir, que usted está convencido de que, bueno, como tanta gente, ¿no? Pero reiterar la inquietud de que Nicolás Maduro, quienes lo acompañan, no tienen la más mínima intención de volver a la mesa, independientemente de lo que surja de esta cumbre en Bogotá. Sí, es que lo que pueda surgir de la cumbre en Bogotá en nada puede, digamos, acercarse a las condiciones que el gobierno, a través de la vocería de Jorge Rodríguez, demanda. Y lo más lamentable de esto, y lo vamos a ver, María Alejandra, recuérdate de lo que estamos hablando hoy en este programa, es que va a haber algunas voces, algunas ingenuas y otras con mucha malicia, que van a abogar por básicamente complacer al gobierno venezolano en las cosas que demanda. Y bueno, el final del chiste de todo esto, de quienes demanden esto, es que demuestran, bueno, tener tanta ignorancia como tiene el gobierno venezolano al pedir condiciones que son imposibles, sobre todo aquellas que tienen que ver con el juicio en la Corte Internacional Penal, que ya se ve que empieza a hacer a ejercer una presión importante sobre el gobierno y empieza pues a asustar a algunos, como confesaba el mismo Jorge Rodríguez anoche cuando decía que tocaba a los líderes principales del gobierno venezolano. Entonces, bueno, creo que esto hay que verlo con mucho cuidado. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera comentar a nuestro invitado acerca de la primaria, lo que ha ocurrido, las últimas noticias, la posición asumida por 20 Venezuela en torno a la participación o no del Consejo Nacional Electoral. Al regreso, profesor, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de Venezuela. Y nos acompaña el profesor Benigno Alarcón, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Y yo le cago una inquietud en torno a las primarias. Hace algunos minutos conversábamos con Henry Alviares de 20 Venezuela. Ellos tienen sus dudas, como lo han expresado desde el inicio, sin continuar o no, en caso de que la comisión decida sobre la participación del Consejo Nacional Electoral y en qué términos. Le pedí un comentario sobre este punto y cómo ve usted los avances de este proceso interno de la oposición. Profesor, lo escuchamos. Bueno, a ver, yo debo decir en primer lugar, como introducción a este punto, que yo conozco prácticamente a todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, y todos y cada uno de ellos merece mi respeto y mi consideración y además mi confianza. Yo no creo que la Comisión Nacional de Primaria esté allí, para dejarse manipular o para dejarse esa opinión sobre la Comisión Nacional de Primaria. Sin embargo, yo debo decir que estoy, digamos que bastante disgustado con lo que ha sucedido últimamente con el Consejo Nacional Electoral y la falta de una respuesta contundente de parte de la Comisión Nacional de Primaria. Yo creo que los titulares que nosotros hemos visto en la prensa, yo creo que subestiman en alguna medida la respuesta que ha dado el Consejo Nacional Electoral en su comunicado, porque lo que se ha resaltado básicamente es que el Consejo Nacional Electoral dice que hay que usar el captahuellas para que tengan la ayuda del Consejo Nacional Electoral. Y la verdad es que no es así. El tema del captahuellas es un tema no menor, es un tema importantísimo, pero resulta que lo que demanda el Consejo Nacional Electoral no es eso. El Consejo Nacional Electoral demanda que para participar en la primaria la controlan ellos. Hay que recordar que el comunicado dice que el CNE es quien cuenta los votos, que no habrá conteos paralelos, que el Consejo Nacional Electoral colocará las máquinas y los controles necesarios para garantizar un voto por persona, lo cual implica la plena identificación de todos los votantes, entre otras cosas que se dicen allí. Entonces, lo que está demandando el Consejo Nacional Electoral a la Comisión Nacional de Primaria es básicamente que se quiten del medio, que ellos no van a ser el órgano rector de la primaria, sino que el órgano rector de la primaria va a ser el Consejo Nacional Electoral. Y eso es una condición inaceptable. Entonces, a mí me cuesta mucho entender. Yo entiendo que la Comisión Nacional de Primaria tiene sus discusiones internas y llega a sus decisiones, trata de llegar a sus decisiones por consenso, pero a mí, ante una respuesta como esta, dada por el Consejo Nacional Electoral, a mí me cuesta mucho entender que la respuesta que dé la Comisión Nacional de Primaria sea que va a consultar con los candidatos. Yo creo que aquí no hay nada que consultar. Yo creo que al final del día, la primaria, para que sea exitosa, tiene que convertirse en un gran movimiento nacional. Y el hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya negado su participación es una oportunidad
para que la Comisión Nacional de Primaria convierta la primaria en un gran movimiento de participación nacional, un movimiento que llame a todos los venezolanos a participar no solamente votando, sino organizando la primaria. Yo creo que eso es esencial. Tiene dificultades técnicas, sin lugar a dudas, tiene dificultades logísticas, sin lugar a dudas, pero si nosotros no estamos preparados para asumir un reto como el de hacer nuestra propia primaria, entonces ¿cómo vamos a hablar de asumir el reto de enfrentarnos con un gobierno que no va a respetar condiciones electorales, un gobierno que tiene todo el poder del mundo, un gobierno que va a utilizar todo su poder para mantenerse en el poder, cuando nosotros no tenemos la capacidad y el coraje para organizar nuestra propia primaria? Entonces yo creo que con la respuesta del CNE, el dilema entre ir o no ir con el CNE debía quedar superado, y de alguna manera debería entenderse que el CNE lo que está reclamando es el control de la primaria, y eso es inaceptable. Profesor Benigno Alarcón, nos quedan unos minutos. ¿Cómo ve este programa en el corto y mediano plazo entonces? Tomando en consideración lo que nos ha dicho en torno a esta iniciativa internacional y, bueno, el proceso de primaria que organiza la oposición. A ver, mira, uno puede hacer escenarios, tú sabes bien, María Alejandra, que parte del trabajo que nosotros hacemos en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno es tratar de entender los escenarios posibles. Pero también hay que entender por el otro lado que los escenarios no son deterministas, o sea, los escenarios no están allí para ocurrir de manera irremediable. Los escenarios dependen en buena medida de lo que hacen las partes que están involucradas, en este caso de lo que hace el gobierno y de lo que hace la oposición. Yo creo que si la oposición se arrodilla ante el gobierno y acepta todas las condiciones que el gobierno demanda, bien para ir al proceso de negociación o bien para llevar adelante esta primaria, pues nosotros sencillamente estamos perdidos de cara al 2024 y a todos los años que vengan donde nosotros actuemos de la misma manera. Si por el contrario la oposición decide actuar con coraje, demostrar que sí se puede movilizar a un país que hoy en día está la expectativa, está en eso que en inglés llaman wait and see, o sea, esperar y mirar, porque no ven nada que sea promisorio y no ven un cambio de actitud en la oposición, pues sencillamente el peor escenario es el que se va a materializar, el escenario de la continuidad del gobierno en el 2024 y de la derrota de la oposición en el 2024 y el 2025. Si por el contrario actuamos de una manera distinta, si actuamos con coraje, si llamamos a todo el país a movilizarse, si tomamos riesgos, porque de hecho los hay, eso es innegable, hay riesgos, puede que el país no responda, yo apuesto que sí va a responder. Entonces, si llamamos al país a movilizarse en esta primaria y a movilizarse en la elección del 2024, pues podemos llevar adelante una transición democrática como la llevaron muchos otros países en condiciones inclusive peores a la de Venezuela. Entonces yo creo que esto sí es posible, yo creo que nosotros sí podemos seguir el ejemplo que dieron muchos otros países en el pasado, pero para eso hay que entender que llevar esto adelante implica de alguna manera involucrar a la sociedad, involucrar a la mayoría de los venezolanos y no simplemente usar al venezolano para que vaya a votar cuando nos convenga o para que proteste cuando nos convenga o se quede callado cuando nos convenga. Yo creo que aquí hay que cambiar de actitud y hay que demostrar al gobierno que la mayoría del país que quiere cambio político, que es un 72% según nuestra última encuesta, está movilizado y dispuesto a materializar ese cambio político. Profesor Benigno Alarcón, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trapillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El
El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Cuentos de Espanto y Brinco, una producción nacional independiente de Marta Rosenthal, certificado número 5476. Cuentos de Espanto y Brinco, tan sorprendentes que lo vas a contar.